Hola, buenos días. Vamos a comenzar con esta transmisión en directo de estos espejos que ayudan a sanar, basado en este libro que les comenté la otra vez que se llama Espejos del Yo. Y habíamos quedado en el tema de la persona. La persona es la máscara que usamos en el juego de vivir. Esta palabra persona viene de los antiguos griegos, ¿no? Que usaban estas máscaras que se ponían para representar las diferentes obras que hacían, ¿no? Carl Jung empleó este término, persona, para referirse a las expresiones de energía arquetípica encaminada a una adaptación a la realidad externa y a lo colectivo. Nuestras personas representan los papeles que desempeñamos en el teatro del mundo. Son las máscaras que llevamos en el juego de vivir en la realidad externa. La persona, como imagen representativa del arquetipo de la adaptación, porque la persona es la que se tiene que adaptar a la sociedad, ¿no? Aparece en los sueños bajo el aspecto de ropas, uniformes y máscaras. Durante nuestra niñez, nuestros roles se establecen a partir de las expectativas parentales, o sea, de nuestros padres. El niño tiende a comportarse de modo que pueda conseguir aprobación de sus mayores, y este es el primer modelo de la formación del ego. Este primer modelo de persona está formado por códigos de conducta, tanto colectivos como culturales, juicios de valor, tal como son expresados y transmitidos a través de los padres. En este momento los requerimientos de los padres y los del mundo exterior en general parecen idénticos. Pero a medida que la persona se va desarrollando, ocurre una diferenciación entre el ego y la persona. Esto significa que hemos de volvernos conscientes de nosotros mismos como individuos, independientemente de las exigencias que nos impone el mundo, y hemos de adquirir un sentido de responsabilidad y una capacidad de juicio que no son necesariamente idénticos con las expectativas y normas externas de la sociedad, aunque por supuesto tales normas merecen su debida consideración. Hemos de descubrir que empleamos nuestros disfraces para protegernos y aparentar, y que podemos estar desnudos en otras ocasiones, ¿no? Cuando represento la obra de teatro, pongo la máscara y aparento ser alguien, pero en otros momentos yo también tengo que estar sin ropas, sin persona. Ahora, cuando nuestras ropas se adhieren a nosotros, es probable que acabemos enfermos. Debemos aprender a adaptarnos a las exigencias culturales y colectivas, de acuerdo con nuestro papel en la sociedad, y a la vez continuar siendo nosotros mismos. O sea que tengo que desarrollar una adecuada máscara de persona y un ego. Si esta diferenciación entre persona y ego fracasa, se forma un pseudo-ego, que es el modelo de personalidad que se basa en la imitación estereotipada o en una mera representación obediente del papel que colectivamente se nos ha asignado en la vida. El pseudoego es un precipitado estereotipado de normas colectivas. Uno es el profesor o el juez o la matrona, en vez de un individuo que da a su papel lo que le corresponde a su debido tiempo. Semejante pseudoego no solo es rígido, sino también es extremadamente frágil y quebradizo. La necesaria energía psíquica de apoyo procedente del inconsciente no está disponible, sino que se opone a la conciencia, y dado que ese ego está completamente escindido de las intenciones del yo. El pseudoego está sujeto a constante presión interior y no tiene manera de ajustar su precario equilibrio, y a menudo bordea las fronteras de la psicosis.
los elementos amenazadores de la psique objetiva que se le opone probablemente serán experimentados como proyecciones en el mundo exterior, llegando a surgir ilusiones paranoicas ante las cuales el pseudoego no sabe hacer otra cosa que retirarse aún más en la protectora identificación con su papel. Y ahí de nuevo se inicia el círculo vicioso. Un ejemplo extremo de la disociación psíquica que acompaña al pseudoego, identificado con la persona, lo da Bennett en su descripción de una chica que era perseguida por un doble. De niña sintió que tenía que ser perfecta para suplir la ausencia de su hermana difunta, y poco después de los 10 años cayó en un estado depresivo caracterizado por renovados intentos de suicidio, intentando huir de Kathleen, que era su pseudoego. Ella se veía a sí misma como un bebé minúsculo y poco desarrollado, todavía en los primeros instantes de la existencia, incapaz de concebir que el amor y el odio pueden venir del mismo lado. Era completamente egoísta y sedienta de amor. La Kathleen, socialmente adaptada, por otra parte, era una estudiante de 19 años, aficionada a la música y a la pintura, buena maestra, diestra en literatura y con conocimientos de francés y alemán, una criatura vacía y falsa. La identificación con la persona que hacía fracasar el desarrollo de un ego genuino, el bebé minúsculo y poco desarrollado, se aprecia claramente en un sueño que tuvo la chica esta, ¿no? Que, según Bennett, lo describe así. Estoy en una vasta sala, hace mucho frío, y temo haber ido a donde no debía. Me asusté y me giré para escapar corriendo, pero no podía salir. Ante mí había un gran espejo en el que podía verme disfrazada. Llevaba pijamas negros de seda. Quise quitarme los pijamas, no de mí, sino de mi reflejo en el espejo. Desgarraba una chaqueta tras otra y parecía que nunca iba a acabar, porque al quitar una siempre aparecía otra. Este sueño describe el mundo frío y anónimo, que estaría representado por la fría sala, en donde ella se asusta por su turbia sensación de estar donde no debía, como así es, y no puede escapar porque no consigue apropiarse de sí misma. No está en contacto consigo misma, sino solo con su imagen reflejada. Por ello, la identificación con la persona no puede quitarse y no podía ser superada. Bajo cada chaqueta había otra chaqueta. La desnuda identidad no podía alcanzarse en la fría atmósfera de una realidad que solo es reflejo. Una persona en ese estado necesita el impacto del sentimiento individual, que da lugar a un sentido de la propia identidad individual, pero se protegerá con una serie formidable de ropajes contra la posibilidad de que su piel real sea tocada, contra precisamente este impacto emocional. Cuando la individualidad se confunde así con el rol social, cuando la adaptación a la realidad no es suficientemente individual sino totalmente colectiva, puede resultar también a menudo un estado de inflación. Su víctima se siente grande y poderosa porque es una figura pública, pero es incapaz de convertirse en un ser humano o incluso de dar los primeros pasos para volverse humano. Esta inflacionada dependencia respecto a la persona o identidad con ella genera rigidez y falta de genuina sensibilidad. Esa persona no es otra cosa que su rol, ya sea doctor, abogado, madre, hija, bueno, el papel que represente. El ejemplo de Eichmann ha mostrado cómo esa no personalidad identificada con el rol es incapaz de desarrollar responsabilidad personal y moral. No tiene principios éticos ni valores, ni sentimientos personales y propios, sino que se esconde tras la moralidad colectiva y las costumbres prescritas. No tiene conflictos de conciencia porque todo se le presenta establecido de antemano de forma estereotipada. Es difícil para este tipo de gente
que suele considerarse guiada por los más altos principios, darse cuenta de que es realmente inmoral. Es bastante perturbador descubrir que algo en lo más profundo de uno puede exigir decisiones individuales a costa de riesgos. Tan extendida es la tendencia humana a confundir los ropajes con la propia piel, que esta distinción deviene un problema ético crucial, ¿no? Esto es un tema que yo creo que muchas personas en la sociedad lo viven y no son conscientes, ¿no? En el extremo opuesto del espectro, cuando la formación de la persona es inadecuada, debido a falta de aprendizaje social o rechazo de las formas sociales, a resultas de sentirse excluido de algún modo, uno no puede o rechaza desempeñar el papel asignado. Entonces tendrá falta de equilibrio, insolencia innecesaria y estará excesivamente a la defensiva. El desarrollo de la personalidad se interfiere así en ambos extremos. Una persona pobremente formada es tan limitadora como su opuesto. Una relación inadecuada con el arquetipo de la persona puede variar desde una fijación en su aspecto puramente colectivo a un rechazo rebelde o una incapacidad de aceptar cualquier requerimiento o adaptación colectiva. Ejemplos de sueños que expresan la primera situación son los de ser incapaz de quitarse la ropa, estar atrapado en una pesada armadura, ir demasiado vestido o llevar uniformes chillones, pesados y excesivamente decorados, o tener una piel dura y muy resistente. La situación opuesta al rechazo de lo colectivo puede expresarse en sueños de estar completamente desnudo en una fiesta y descubrir de repente andando por la calle que uno lleva un traje transparente, presentarse en sucios harapos a una recepción, o ser una ostra sin concha o una masa fofa de gelatina. Ahí tenemos los dos opuestos, ¿no? El que se adapta a todas las normas y es extremadamente moralista, y el otro que está en contra de la sociedad, de las normas sociales, ¿no? Ahí tenemos los dos opuestos. Si la persona está atrapada de forma demasiado rígida, si carece de la necesaria distinción entre la piel individual y los ropajes colectivos, uno se encuentra en situación precaria. Es como si nuestra piel no pudiera respirar. Incluso verdaderos problemas de la piel pueden coincidir con semejantes aprietos. Había una joven que padecía una severa erupción cutánea en la cara que no cedía ante ningún tratamiento, y descubrió en el curso del análisis que tenía un grave problema de adaptación. Cuando se presentaba un trabajo siempre había ocultado el hecho de que era judía para salvar las apariencias, y en términos psicológicos era como si continuamente llevara puesta una máscara. La reacción inconsciente a esta incapacidad de descubrir su rostro se expresaba en la erupción cutánea real, que desapareció cuando ella fue capaz de arriesgarse psicológicamente a mostrar su cara. O sea que lo colectivo y lo individual constituyen un par de opuestos polares. Por eso hay una relación opuesta y compensatoria entre la persona y la sombra. Cuanto más reluciente es la persona, más oscura es la sombra. Cuanto más nos identificamos con nuestro maravilloso y glorificado rol social, cuanto menos lo representamos y reconocemos como mero rol, más oscura y negativa será nuestra individualidad genuina a consecuencia de haber sido descuidada. Pero por otra parte, demasiada preocupación por la sombra, por nuestro lado malo, exceso de preocupación por nuestra apariencia, por lo torpe que uno es, por lo desalineado, pueden conducir a una persona bastante negativa, defensiva y miserable. Esta persona negativa, es decir, inadaptada, expresará rigidez, incertidumbre o una conducta compulsiva y primitiva. Aunque al principio el ego se encuentra a sí mismo en y a través de la persona, ambos no deben permanecer idénticos.
somos actores en el juego social, pero también hemos de participar en otro juego. Hemos de convertirnos en nuestro yo individual. Bien. Okay, voy. Y ahora vamos a hablar un poco de la sombra. O sea, hemos hablado del ego, hemos hablado de la persona, que sería la máscara, este tema de el que es sumamente adaptado a la sociedad, o sea, muy moralista, y el que parece que no es moralista y que está en contra de la sociedad, ¿no? Esos polos opuestos. Y de la importancia que es poder distinguir entre la persona y el ego. Y ahora vemos la parte de la sombra, que es justamente el yo rechazado, todo eso que hemos ocultado, ¿no? Cuando éramos pequeños, todos sabemos que teníamos 1 o 2 años, ¿no? Bueno, hasta los 3 años más o menos. Tenemos esta personalidad de 360 grados, ¿no? Estamos sumamente enérgicos, ¿no? Estamos conectados con la totalidad. Bien. A medida que vamos creciendo y que nuestros padres empiezan a ponernos límites y nos dicen las cosas que son malas, ¿no? Y que no les gustan, ¿no? Por ejemplo, quédate quieto, todos los niños le decimos que se queden quietos, ¿no? Deja tranquilo a tu hermano. Bueno, empezamos a tirar a la sombra, se le llama el saco invisible, o la bolsa invisible, todo eso esa parte de nosotros que no le gusta a nuestros padres. ¿Para qué? Para poder seguir conservando el amor de nuestros padres, porque si no, nuestros padres van a dejar de querernos. Después luego vamos al colegio y también seguimos haciendo lo mismo, porque tenemos que ser niños buenos y respetar normas. Entonces, para agradarle a la maestra, seguimos tirando cosas a la bolsa. Nuestros sacos ya son como una montaña, ¿no? Muy grande. ¿Bien? Después vamos no sé, a la secundaria, a la universidad, bueno, con personas más grandes y seguimos acumulando. Bien. Entonces todo eso forma, dice acá la autora, un globo redondo de energía. El cual compara que de ese globo solo nos queda una rebanada. Bien. Acá da un ejemplo, ¿no? De un matrimonio que no lo voy a leer. Entonces ahí aparece esto de que como persona puedo ser moral y éticamente maravillosa, pero la sustancia del saco forma una personalidad por su cuenta, que no puede ignorarse, ¿no? Y esa sustancia del saco está enfadada. Y cuando no la vemos, es como un mono, como un simio que se mueve, pero y sigue estando ahí. Bien. Supongamos que una persona joven sella su saco a los 20 años y espera 15 o 20 años para ir a ver ese saco, ver esa sombra. ¿Qué va a encontrar? Bueno, todo lo que puso ahí, ¿no? Su sexualidad, la vitalidad salvaje, la impulsividad, la ira, la libertad. Y cuando va a ver, todo eso regresa, ¿no? Pero de una forma hostil. O sea, como oponiéndose a la persona que abre el saco. Eso genera miedo.
o sea, cualquiera que mire su sombra se asustaría. Conceptualmente no es difícil entender el concepto de sombra. La idea se basa en un modelo de opuestos y en la noción junguiana de la unilateralidad del funcionamiento consciente. Lo que es fácil de entender teóricamente es más difícil en la práctica y en la experiencia real. O sea, todos podemos entender conceptualmente lo que significa la sombra, y yo creo que lo entendemos, no es muy difícil, pero después cuando tenemos que esto llevarlo a la vida diaria, a nuestra experiencia de trabajar con nuestra sombra, no es sencillo, ¿no? Bien. A ver. Toda esta emocionalidad confusa hace de la sombra una entidad complicada. Para empezar, no hay una sombra, sino muchas, tal y como no hay un solo punto de vista de la conciencia, sino muchos, todos ellos igualmente serios en función del humor y el momento. Las estructuras de la conciencia cambian. Lo que es relativamente consciente en un momento deja de serlo al siguiente, ¿no? Como cuando cambia la posición de la luz, ¿no? Al cambiar la posición de la luz, cambia la sombra. La sombra debe amenazar la conciencia y nada en general es realmente amenazador. Lo concreto y lo inesperado nos golpean con fuerza. Lo concreto es íntimo y lo inesperado es el inconsciente mismo. De modo que la sombra llega en momentos concretos e inesperados, en el momento en que estoy desnudando mi alma y a la vez manipulando para conseguir simpatía, o cuando siento amor y cariño genuino por la persona que analizo y me doy cuenta de que es mi necesidad y de que la estoy atando a mí. O cuando predigo que un matrimonio se va a romper y me doy cuenta de que mi predicción desempeña un papel en el desastre, tramándolo de antemano. O cuando estoy hablando intelectualmente y de repente me doy cuenta de que me he perdido mi propia abstracción. Parece haber cierto disfrute masoquista en la percatación de la sombra. Nos debe gustar este sufrimiento, si no, ¿por qué lo hacemos? Algo debe deleitarse en nosotros, como el suelo se abre cuando el suelo se abre bajo nuestros pies. Tal vez este doloroso disfrute de la pérdida de certeza es un placer estético, como el disfrute de una buena representación o novela que nos trastorna, pone cabeza abajo el modo en que veíamos las cosas y mediante las tensiones que crea nos hace recomponer nuestra visión. Así es como llegamos a la famosa tensión, estar tensos. La percatación de las sombras se produce a través de la tensión. Y de nuevo encontramos que cuanto más nos concentramos en detalles y pequeñas diferencias, más crece la tensión. El rosa desentona con el rojo porque están muy próximos. El azul, más que desentonar con el rojo, lo compensa o equilibra, evitando la íntima tensión que permite que en un momento determinado nos demos cuenta de la sombra. Un ejemplo de la tensión sería, ¿no?, una mujer salvajemente libidinosa, irracional y liberada en su vida nocturna, y en su vida diurna es racional, considerada y responsable. Estos opuestos, rojo y azul, están uno junto a otro, equilibrándose mutuamente de un modo tan estable que dificulta el trabajo psíquico. Aunque los lados rojo y azul de su personalidad son opuestos de gran escala, no son sombras verdaderas.
no crean tensión, ni producirían un cuadro interesante. Una tensión que funcione psicológicamente, ¿no? Una tensión dinámica, se daría entre sus sentimentales nociones del amor, de un tenue rosa, y sus noches de rojo ardor. Entonces su rosa y su rojo estarían en tensión. Este énfasis estético en lo concreto es como la insistencia de Jung en lo individual, eso único frente a lo cual situaba lo colectivo. Entonces, bueno, la sombra, ¿sí?, que ya todos lo sabemos, es la parte esa que hemos rechazado de nosotros mismos y que cuando tenemos que ponernos a trabajar con ella, claro, en la teoría lo manejamos muy bien, sabemos que la tenemos y todo, pero cuando nos tenemos que enfrentar al trabajo con la sombra, se nos dificulta mucho. Y ahora vamos a introducirnos en el tema del ánima y el animus, como hablamos la vez anterior. Recordemos que el ánima es la mujer interior, representa lo eterno femenino en todos y cada uno, ¿no?, de sus aspectos posibles y variantes combinaciones. O sea, la madre, la hetaira, la amazona y medium. Aparece como la diosa de la naturaleza, dea natura, como la gran diosa de la luna y la tierra, que es madre, hija, amada, destructora, hermosa hechicera, bruja fea, vida y muerte. Se muestra como una sola persona, como varios aspectos de una. Aparecen innumerables imágenes de figuras femeninas encantadoras, terribles, amistosas, atentas, peligrosas. Incluso en figuras animales, como gato, serpiente, caballo, vaca, paloma, lechuza, que la mitología asigna a ciertas divinidades femeninas. Se muestra como seductora, ramera, ninfa, musa, santa, mártir, virgen, gitana, campesina, la vecina de al lado o como la reina del cielo, la sagrada Virgen. Estas son algunas de las muchas facetas en que la naturaleza femenina, o sea, el elemento yin, ha sido siempre experimentado por los hombres. O sea que este arquetipo del ánima representa aquellos elementos impulsivos que se relacionan con la vida, en cuanto fenómeno impremeditado, espontáneo y natural, con los instintos, con la carne, con la vida de lo concreto, de la tierra, de lo emocional, dirigida hacia la gente y las cosas. Es el impulso hacia la entrega, la conexión instintiva a otra gente y al grupo o a la comunidad que nos contiene. Mientras que la individualidad separada se personifica como elemento masculino, la conexión o arraigo, o sea, el inconsciente, contenedor, el grupo y la comunidad se experimenta y personifica como una entidad femenina. Como patrón emocional, el ánima consiste en los impulsos inconscientes del hombre, sus disposiciones de ánimo, aspiraciones emocionales, ansiedades, miedos, depresiones, así como su potencial para la emoción y la relación. Cuando un hombre actúa en identidad con su ánima, inconsciente de las disposiciones de ánimo que le empujan, actúa como una mujer de segunda clase. Bajo esta forma, el ánima representa en el hombre el mundo relativamente inadaptado y por lo tanto inferior de la naturaleza y la entrega emocional de los amores y odios. En consecuencia, la psique objetiva se presenta al hombre al principio como una tentación caótica, totalmente irracional, primitiva, como una seducción hechizante. Dado que estamos hablando de algo que constituye un nivel de operatividad que aún no ha estado en la conciencia y que en gran medida nunca será capaz de llegar a realizarse conscientemente, pero que al mismo tiempo exige percatación y confrontación,
el proceso de conseguir una conciencia parcial del ánima constituye un medio indispensable de acceder a la dimensión no personal de la psique objetiva. En la medida en que el ánima permanece en estado inconsciente, sus medios de expresión son compulsivamente primitivos, a través de la identidad, la inflación y la proyección. La identidad con el ánima se manifiesta en todo tipo de estados compulsivos, caprichosos, autocompasivos, sentimentales, depresivos, de retiro ensimismado, de accesos de pasión, de hipersensibilidad enfermiza o de afeminamiento. Es decir, en patrones de emoción y de conducta que hacen actuar al hombre como una mujer inferior. Esto acá hombre significa hombre o mujer, ¿eh? La inflación a causa del ánima es un estado en el que las ambiciones, esperanzas y deseos se confunden con realidades y hechos consumados. Un párroco que estaba fanáticamente impresionado por la urgencia de su misión particular tuvo el siguiente sueño. Oí una voz como si viniera de las profundidades del espacio. Dijo que si Susi no abandonaba la rectoría debería hacerlo yo. De esa voz de lejos, con ese poderoso sentido de autoridad, podríamos decir que era como la voz del yo. Sus asociaciones con Susi indicaban que ella no era especialmente amiga de él. De hecho, él sospechaba que ella no se preocupaba mucho de él como persona. Ella lo admiraba, incluso fantaseaba estar enamorada de él, pero no por sí mismo, sino en tanto que hombre de Dios. A continuación, su sueño dice algo como: hay un aspecto de tu personalidad emocional que está enamorado de la aureola, o sea, de la aureola del santo, ¿no? De ser el hombre de Dios. Pero a menos que desaparezca esta actitud, a menos que consigas distanciarte de ella, vas a fracasar como párroco. La inflación, el estar enamorados de nuestra propia grandeza, nos despoja de nuestro sentido de las limitaciones humanas. Entonces nos volvemos intolerantes con los demás y exigentes con nosotros de manera poco realista. Es muy difícil tratar con el aspecto inflacionario del alma, ¿no? Inflacionario es esto que se agranda, ¿no? Quiere decir. Ya que tiende a ser placenteramente convincente. Su ilusión aparece como una verdad evidente, uno se siente bastante bueno y santurrón al respecto. Pero, precisamente cuando estamos más ardientemente convencidos de algo, es de lo más probable que estemos en las garras de un poder inconsciente. Y por tanto, es de lo más probable que nos decepcionemos. Entonces el ánima, cuando se proyecta, es responsable de que el hombre ame u odie. Uno ha encontrado la propia imagen del alma, la mujer única ideal, o por el contrario una perra, absolutamente insoportable. Ambas reacciones resultan fascinantes e irresistibles. En tales situaciones tiende a haber un elemento compulsivo con el que no podemos tratar y del que tampoco podemos liberarnos. Si sencillamente se trata de que la mujer en cuestión es tan maravillosa o tan horrible, podríamos amarla o dejarla. Pero si no podemos hacer ninguna de las dos cosas, entonces estamos bajo el hechizo del arquetipo. Las relaciones con el otro sexo casi siempre se inician con proyecciones del ánima o del animus. Pero la verdadera afinidad requiere que abandonemos las proyecciones y percibamos la realidad de la otra persona. Como la verdadera realidad de la otra persona probablemente varía mucho respecto a las expectativas proyectadas, mientras las proyecciones prevalecen, uno se siente desilusionado y defraudado por la pareja, cuando ésta no encaja en la imagen. La verdadera relación entre una persona y otra, o sea, un verdadero encuentro yo-tú,
es tanto imposible a menos que las proyecciones menos realistas del ánima o el animus determine ella sola la relación. Tenderá a producir más bien una pseudo relación, ¿no? Una relación de ilusión en ilusión, en forma de fascinaciones mutuas y o resentimientos explosivos o reacciones de huida cuando aparezca la proyección negativa. Debemos recordar que las proyecciones y las relaciones o pseudo relaciones que engendran son estados en los que nos hallamos. Ocurren por sí mismos y no pueden ser evitados por la voluntad o las buenas intenciones. Nuestra única oportunidad radica en desarrollar nuestra conciencia de cuándo ocurren y de los rasgos proyectados que implican. La proyección del ánima del hombre siempre ofrece grandes tentaciones a la mujer. Ella tenderá a identificarse con las expectativas de él y seguirá la comedia, pretendiendo incorporar el ideal del hombre o sus necesidades reales o imaginarias. Como mujer ánima puede convertirse en lo que sea para cualquier hombre, una coqueta, una esposa sabia, una musa inspiradora, anticipando todas las necesidades y aspiraciones de su marido o amante, haciéndolo tan dependiente de ella que él acaba encajando en sus planes y hace lo que de él se espera. Ese hombre, ¿no? Le dicen pollerudo, creo, acá en lo corriente. Bien, ese hombre que sumiso con la mujer. Bien. La esposa sabia, por ejemplo, manipula hábilmente a su marido y al conjunto de la situación que hay entre ellos. Esa mujer siempre habla de su marido, de su matrimonio, subrayando el pronombre posesivo, o sea, mi marido. El instinto de poder y posesividad o la necesidad de buscar seguridad identificándose con una persona convencional o un inspirador ideal angélico, es lo que puede inducir a una mujer a representar semejante papel. Y puede hacerle perder su propia alma y su propia identidad en el proceso. Para convertirse en un ser humano completo, o para mantener su masculinidad, el hombre se tiene que enfrentar a su ánima e intentar establecer con ella una relación viva y creciente. Desde luego esto también es esencial para sus relaciones con otras personas, ¿no? Cuando la conciencia es esclava del poder del arquetipo, o sea, el complejo formado alrededor del núcleo del arquetipo, y su proyección hacen prácticamente imposible acercarse a la realidad de la otra persona. Jung describe lo que puede ocurrir cuando el ego del hombre no se enfrenta al otro interior. Dice, muy a menudo el ego experimenta una vaga sensación de derrota moral y entonces se comporta del modo más defensivo, desafiante y santurrón, estableciendo un círculo vicioso que solo incrementa su sentimiento de inferioridad. Entonces la relación humana se desmorona, ya que al igual que la megalomanía, el sentimiento de inferioridad impide el reconocimiento mutuo y sin este no hay relación. El enfrentamiento con el ánima, o para el caso con cualquier impulso complejo autónomo del inconsciente, requiere percatarse de la naturaleza de sus expectativas autónomas y patrones personales de respuesta. Requiere el establecimiento de una relación con el complejo, en tanto que entidad autónoma, como un tú interior, tomando en consideración sus ambiciones y necesidades y adaptándonos a ellas, canalizando sus impulsos siempre y cuando sea posible en expresiones compatibles con la realidad externa
y los dictados éticos de nuestra conciencia más interior. Así no solo hemos de tener en cuenta nuestros propios hábitos, las exigencias de nuestra familia y las responsabilidades ante la comunidad, sino también las necesidades de lo que a través de nosotros quiere venir al mundo. Nunca es asunto fácil encontrar el ánima. Tiende a aparecer con velocidad instantánea, como una reacción emocional, antes de que uno tenga alguna oportunidad de prestarle atención. Y cuando el terreno se rastrea, ella ya ha huido. La sensación se ha desvanecido. Una dificultad adicional radica en que los arquetipos, como tales, las fuentes de estas reacciones, nunca pueden ser integrados para nada, sino que continúan expresándose en formas siempre nuevas. Solo sus manifestaciones pueden integrarse, hasta el punto de que uno llega a conocerlas, pero los arquetipos mismos son piedras angulares de la estructura psíquica, que en su totalidad excede los límites de la conciencia y por tanto nunca puede convertirse en objeto de conocimiento directo, aunque los efectos del ánima y el ánimus pueden hacerse conscientes. Ellos mismos son factores que trascienden la conciencia y que están más allá del alcance de la percepción y la volición. Así pues continúan siendo autónomos a pesar de la integración de sus contenidos, y por esta razón deberían tenerse en cuenta constantemente. Un hecho fundamental que tendemos es a perder de vista que el ánima y el ánimus no están sujetos a la voluntad y al control consciente. No podemos domesticarlos ni eliminarlos. Siempre hemos de estar pendientes de nuestros trucos, de nuevos trucos, y sorpresas. Todo afecto intenso indica que el ánima o el ánimus están actuando. A menos que nos demos cuenta de ello, siempre seremos víctimas de la ilusión de que lo hemos dominado, y cuando nos sentimos orgullosamente convencidos de ese dominio, hemos caído ya en la inflación que nos pone la siguiente trampa. La primera noción del ánima, como lado contrasexual del hombre, se concibe dentro de una fantasía de opuestos. Los hombres y las mujeres son opuestos, lo consciente y lo inconsciente son opuestos. La masculinidad consciente y la feminidad inconsciente son opuestos. Y estas oposiciones son posteriormente modificadas por otras. Una conciencia juvenil tiene una anciana figura del ánima, un adulto se empareja con una imagen de sor o hermana cercana a su propiedad, la conciencia senil encuentra correspondencia en una muchacha. Luego también se añade un factor social en la definición contrasexual. En diversos pasajes, ánima se refiere a la personalidad contrasocial e inferior. Existe oposición entre el rol externo que uno desempeña en la vida social y la vida interior del alma, menos consciente. Este aspecto menos consciente, dirigido hacia el interior y experimentado como la propia interioridad personal, es el ánima, pero como imagen del alma. Cuanto más se identifica un hombre con su rol biológico y social en cuanto hombre-persona, más domina interiormente el ánima. Así como la persona preside la adaptación a la conciencia colectiva, el ánima rige el mundo interior del inconsciente colectivo. Así como la psicología masculina vira a partir de la mitad de la vida hacia su opuesto femenino, del mismo modo existe una suavización y debilitamiento fisiológicos y sociales
en pos de lo femenino, todo lo cual está ocasionado por el ánima. Esta figura aparece en las figuras oníricas, las emociones, las quejas sintomáticas y las proyecciones y fantasías obsesivas de los hombres occidentales. El ánima es la seductora, sentimental, encantadora, posesiva y caprichosa en el interior de un hombre. Bien. No. Bien. Esto no vamos a decir porque es sumamente engorroso. Vamos a pasar al ánimos. Ahora vamos a hablar del otro aspecto que descubrió Carl Jung, que se llama el ánimos. Y según acá explica la autora, dice que Jung entendió el concepto de ánima mejor que el de ánimos porque lo vivió desde dentro, dado que por definición no podía experimentar por dentro el concepto de ánimos, solo pudo deducir que éste actuaba en la mujer. ¿Se acuerdan que el ánima es la mujer interior que actúa en el hombre y el ánimos es el hombre interior que actúa en la mujer? Sus descripciones del ánimos están hechas desde fuera y no muestran a la mujer tal como ella se siente, sino desde la experiencia de un hombre en un determinado estado de ánimo. Jung admitió la naturaleza androcéntrica de este modelo, así como la naturaleza previa del concepto de ánima y la naturaleza derivada del concepto de ánimos. Explica que desarrolló el concepto de ánima a partir de su viva experiencia durante su periodo de enfrentamiento al inconsciente, y él la llamó Salomé, o sea, Jung llamó al ánima Salomé, y vio que siempre se hallaba en compañía de Filemón, un anciano sabio. Más tarde comprendió su condición de pareja. La naturaleza derivada del animus puede explicar en parte por qué las mujeres nunca acaban de sintonizar con el concepto de animus, tal como los hombres sintonizan con el ánima. Jung señala en diferentes lugares que mientras los hombres siempre comprenden con facilidad qué se designa por ánima, las mujeres tienen dificultades para entender qué es el animus, ¿no? Un buen motivo es el hecho de que el concepto de animus es androcéntrico, es decir, está generado a partir de la experiencia que los hombres tienen de la mujer. Aunque lo hemos intentado durante siglos, a las mujeres cada vez nos cuesta más adaptarnos a los moldes que otros nos han preparado. Y Jung era consciente del problema de un modelo que contempla a la mujer desde la perspectiva masculina. Y escribió: la mayor parte de lo que los hombres dicen sobre el erotismo femenino, y especialmente sobre la vida emocional de las mujeres, deriva de sus propias proyecciones del ánima y está consecuentemente distorsionado. Las afirmaciones de los hombres sobre la cuestión de la psicología femenina adolecen principalmente del hecho de que la proyección de la feminidad inconsciente es siempre mayor cuanto más se necesita el juicio crítico, es decir, cuanto más emocionalmente involucrado está el hombre. Sin embargo, Jung cayó en la trampa que criticaba. Otros factores aparte del androcentrismo
pueden dar cuenta del aspecto más problemático del animus, por ejemplo, la simple misoginia. Las formulaciones teóricas más tempranas de la teoría del animus se cimentan en la idea de que las mujeres, por definición, piensan de modo inferior y los hombres, por definición, tienen deficiencias en el aspecto emotivo y personal de las relaciones. Las afirmaciones iniciales acerca del animus lo vinculan al estado deplorable del pensamiento de las mujeres cuando aquel no está integrado. La siguiente afirmación de Jung analiza el hecho de que, por lo general, significa más para los hombres que lo personal, y escribe: el mundo de él consiste en una multitud de factores coordinados, mientras que el de ella, fuera de su marido, acaba en una especie de bruma cósmica. Entonces, la tarea del animus es sacar a la mujer de esa bruma cósmica para llevarla hacia una conciencia capaz de diferenciar y discriminar algo que ella realmente necesita. El pensamiento inferior de la mujer y la inferior capacidad de relación del hombre están implícitos en lo siguiente. Si hubiera de intentar explicar en pocas palabras la diferencia entre hombre y mujer a este respecto, es decir, qué es lo que caracteriza al animus en oposición al ánima, solo podría decir esto: así como el ánima produce disposiciones de ánimo, el animus produce opiniones. Esta es la concepción clásica del animus. En ella, tanto el ánima como el animus compensan aquello de lo que cada sexo carece. Aparte de esta diferencia fundamental en las características de hombres y mujeres, y en el ánima y el animus, el pensamiento temprano y tardío de Jung contemplaba el animus como plural. Fíjense que dice animus, ¿no? Y anima como singular. Esto se explica al menos de dos maneras. La primera es que revierte la situación social consciente en las que los hombres tienen inclinación poligámica, al menos en sus deseos, y por tanto en su inconsciente tienen inclinación monogámica, centrada en una mujer. Y lo contrario valdría para las mujeres. El modelo anima-animus está atravesado además por otras suposiciones, y una de ellas es que la biología ofrece una buena analogía para la psicología, como si el pensamiento de los hombres se caracterizara por una cualidad penetrante, limpia e incisiva, y como si la conciencia de las mujeres se caracterizara por la receptividad, la capacidad de engendrar y la pasividad. En un ensayo titulado Animus positivo, ¿no?, corrobora adicionalmente la diferencia entre animus y anima con el hecho de que son necesarios numerosos espermatozoides para alcanzar a un óvulo. Encuentra evidencias a nivel biológico, ¿no?, de que el principio masculino sería plural y el femenino singular. Bien. Cuando trata del ánima en los hombres, Jung se refiere a la posibilidad de que las mujeres no tuvieran alma. Se refiere a ello brevemente diciendo: tenemos el testimonio del arte de todas las épocas y además de eso la famosa cuestión: ¿tiene alma la mujer? ¿No? Bueno, todas estas cosas dijo el Jung, ¿no? Bien. En otros escritos, ¿no?, de Jung, dice: a esta imagen la he llamado ánima y encuentro especialmente interesante la cuestión: ¿tiene alma la mujer? Pues la considero una pregunta interesante.
en la medida en que la duda parece justificada. La mujer no tiene ánima, no tiene alma, sino que tiene animus. El ánima tiene un carácter erótico y emocional. El animus, un carácter racionalizador. Más adelante escriben: si examinamos cuidadosamente las emociones incontroladas de un hombre e intentamos reconstruir la probable personalidad que las subyace, pronto llegaremos a la figura femenina que denomino ánima. En el mismo sentido, los antiguos concibieron un alma femenina, una psique o ánima, y no sin buenas razones los eclesiásticos planteaban la cuestión de: ¿tiene alma la mujer? Además del molde androcéntrico de la teoría del animus, otra razón por la que este concepto no parece encajar con las experiencias femeninas tan limpiamente como el de ánima, con las masculinas, es la repetida pregunta de si las mujeres tienen alma o no. Y aunque Jung siempre tiene cuidado de señalar que no se refiere al alma en sentido teológico, la palabra conlleva esta connotación, que tanto le gusta citar a Jung. Era una pregunta teológica, ¿no? Y los seguidores de Jung varían en el grado en que siguieron sus pasos en esta teoría y repitieron esta teoría como papagayos. Bueno, como pasa normalmente, ¿no? Entonces decían los seguidores de Jung, describían al animus a partir de la apariencia exterior, ¿no? Como mirando a las mujeres desde fuera, ¿no? Entonces, la descripción de la mujer obstinada se hizo popular. Es curioso, dicen, que la mujer de Jung, que se llamaba Emma Jung, hizo la primera descripción del animus desde dentro, desde la propia perspectiva y experiencia de sí misma, y dijo que el principio masculino del animus está representado por 4 posibilidades: la palabra, el poder, el significado y la acción. Estas cualidades destacan entre las que las mujeres necesitamos reclamar para nosotras. Emma Jung fue la primera en describir el animus negativo desde dentro y lo mostró como una voz que desvaloriza a la propia mujer y, tras devastarla en ocasiones, cambia a una autoalabanza exagerada. Entonces escribe Emma Jung: al principio de esta voz oímos un comentario crítico y habitualmente negativo de cada movimiento, un examen exacto de todos los motivos e intenciones, lo cual naturalmente siempre causa sentimientos de inferioridad y tiende a cortar de raíz toda iniciativa y todo deseo de expresión. De vez en cuando esta misma voz puede también dispensar alabanzas exageradas, y el resultado de estos juicios extremos es que una oscila entre la conciencia de completa futilidad y un sentimiento explosivo de la importancia personal. Supongo, dice la autora, que la descripción de Emma Jung sintoniza con las experiencias que las mujeres tenemos de nosotras mismas, más que la del propio Jung, en primer lugar, porque procedía de su propia experiencia y es por tanto una piedra de toque para la experiencia de otras mujeres. Además, muestra más compasión en su concepción de la mujer dominada por el animus negativo. Jung cambió en cierto modo su uso de estos dos conceptos en los últimos años ya, cuando se refería al ánima y al animus mucho más en conjunción mutua que en los años anteriores. Bien.
Entonces, este modelo junguiano de la contrasexualidad se basa en la idea de que lo que constituye la experiencia consciente de un sexo constituye necesariamente el elemento inconsciente del otro. Es decir, la experiencia de la feminidad que tiene un hombre en su inconsciente es lo mismo que la experiencia consciente de la feminidad que tiene una mujer. Bien, esto lo dice, ¿no? En uno de sus libros, cuando explica: en las descripciones metafóricas de los alquimistas, Luna, la luna, ¿no?, es básicamente un reflejo de la feminidad inconsciente del hombre, pero también es el principio de la psique femenina, en el sentido en que el sol es el principio de la psique masculina. Si Luna caracteriza la psique femenina y Sol la masculina, la conciencia sería un asunto exclusivamente masculino, lo que evidentemente no es el caso, dado que la mujer posee también conciencia. Pero como previamente hemos identificado Sol con la conciencia y Luna con el inconsciente, ahora nos veríamos llevados a la conclusión de que una mujer no puede tener conciencia. Y para rectificar esto, Jung sugiere que la luna caracteriza el inconsciente del hombre a la vez que caracteriza la conciencia de la mujer. La conciencia de ella tiene un carácter lunar más que solar. Su luz es suave, luz de la luna, que muestra las cosas unidas más que separadas. Muchos junguianos han tomado esto como descripción de la conciencia femenina, así como lo femenino en general. Sin embargo, en otros lugares, Jung sabe que las experiencias y descripciones masculinas de la mujer solo pueden ser distorsionadas porque son un fruto de un velo de proyecciones. Una escritora, Anne Ulanov, en su libro dice: así como la feminidad del ánima difiere de las mujeres de verdad, del mismo modo la masculinidad del ánimus difiere de la de los hombres de verdad. Esta afirmación señala que la feminidad inconsciente del hombre no es lo mismo que la feminidad consciente de la mujer, y viceversa para el ánimus y la conciencia del hombre. Implica una advertencia contra la creación de una psicología para mujeres a partir de proyecciones del ánima del hombre. El modelo de Jung asume que las mujeres son el reverso de los hombres, su opuesto, tanto biológica como psicológicamente. Y también asume que el padre de sexo opuesto recibe las primeras proyecciones del niño, así como la madre parece ser la primera receptora de las proyecciones del hijo. Lo mismo ocurre con el padre respecto a la hija. Y la autora acá expone, ¿no?, que indican que esto no es así. Parece ser que la madre es el primer objeto de las proyecciones de los niños en ambos sexos. El hecho de que la madre sea el primer objeto de las proyecciones de ambos sexos tiene implicaciones tanto para el concepto de animus como para el de ánima. Dorothy Dinerstein dice que si el hombre pasara a desempeñar un papel igual de activo en la crianza de los niños, ¿acaso entonces las proyecciones infantiles que ahora se dirigen exclusivamente a la mujer se dirigirían también al padre y cambiarían nuestras actitudes hacia los hombres y las mujeres? Algunos se mueven en esta dirección, pero no hemos visto aún ninguna generación de niños criados en sus primeros años, tanto por hombres como por mujeres. Las mujeres siguen siendo quienes satisfacen las necesidades de esta fase infantil temprana. Ese es otro motivo por el que la teoría del ánima funciona mejor que la del ánimus. Si las mujeres son los primeros objetos de las proyecciones de ambos sexos, entonces
en un sentido muy real, ambos sexos pueden resonar con el concepto junguiano de ánima, especialmente en su aspecto maternal y de diosa. El arquetipo de lo femenino tiene luminosidad para ambos sexos porque tanto hombres como mujeres han crecido en el vientre de una mujer, ¿no? Muy raramente es el padre el objeto primario de las proyecciones de la hija, aunque se convierte en el objeto de sus afectos y proyecciones posteriormente, ¿no? Y esto ayuda a explicar el énfasis de la literatura en imágenes del ánima en contraste con las imágenes del ánimus. La experiencia de la madre es básica, primaria y luminosa debido a su naturaleza esencial, sea cual sea nuestro sexo. Por eso ambos sexos tenemos problemas para retirar las proyecciones, es decir, separar de las mujeres este carácter luminoso y entenderlas tal como son. Bien. Entonces, siguiendo con el tema del animus, que es un arquetipo, ahí se me fue el agua para el otro lado. Bueno, tiene que ver con nuestra aplicación de la teoría del animus a nuestras vidas. Y pregunta, ¿un arquetipo es un instinto? ¿La imagen que el instinto tiene de sí mismo? ¿Una metáfora? ¿Una categoría a priori? Cómo se conciba el arquetipo afectará a lo divino que haya de ser el animus. Si, por ejemplo, el arquetipo contrasexual es nuestro pórtico hacia lo divino, corremos el peligro de dar una sanción religiosa, peculiarmente junguiana, a imágenes internalizadas de una sociedad jerárquica y patriarcal que es opresiva para las mujeres. Bien. Si un arquetipo es una imagen de nuestro otro contrasexual, estamos ante una cuestión diferente. Aunque con este enfoque todavía hay un potencial para culpar a la víctima de su propia victimización. Si suponemos que ésta procede arquetípicamente de su interior, como alguna especie de animus negativo. La mayoría de las mujeres somos tan duras con nosotras mismas, viviendo en una sociedad patriarcal donde los valores femeninos no son valorados, que nos inclinamos a culparnos nuevamente a nosotras si nos dicen que tenemos un mecanismo interior de autodevaluación en vez de entender que hemos internalizado el sexismo de una sociedad patriarcal. Este es un punto fundamental con el que la autora está en desacuerdo con la mayoría de los junguianos, porque desde la perspectiva junguiana, la devaluación de lo femenino también es arquetípica y está representada por el animus negativo en las mujeres y el ánima negativa en los hombres, o el arquetipo de la madre terrible. La madre terrible es un arquetipo en ambos. Los junguianos creen que esto es algo contra lo que hemos de luchar a brazo partido, pero se lo considera colectivamente arquetípico en origen y no social. Los junguianos no considerarían primariamente la devaluación de lo femenino como una función de la experiencia masculina proyectada sobre las mujeres. El grueso de la teoría junguiana no deja mucho espacio para considerar que el inconsciente colectivo reproduce las imágenes socialmente establecidas del hombre y la mujer. Jung lo señala de manera inequívoca: el inconsciente colectivo existe a priori. Sin embargo, también hay una gran amplitud dentro de la teoría arquetípica para interpretar las imágenes psicológicas y las imágenes de la sociedad en relación mutua, dejando el aspecto a priori como una forma vacía o una tendencia o predisposición,
sin un contenido determinado y particular, ¿no? Bueno, o sea que parece ser que las descripciones de Jung y de los junguianos, de los arquetipos y las imágenes arquetípicas varían mucho. Bien. Y acá viene algo interesante, ¿no? Porque la autora empieza a hacer referencia a lo que explica sobre esta autodevaluación que sentimos las mujeres, ¿no? Cuando somos víctimas del ánimos negativo, que fue explicado por Emma Jung. ¿Mm? Y acá la autora dice, ¿no? Creo que si una mujer es víctima de un ánimos negativo que habla desde el interior, una voz autodevaluadora, como la descrita por Emma Jung, es más útil para la mujer ver que esta voz interior que la rebaja es una internalización de las ideas socialmente establecidas sobre la mujer, más que una terrible voz que ella misma haya creado. Tal puede ser el modo como ella lo entienda si le dices, está en tu inconsciente. Si ella oye, por ejemplo, eres estúpida, no piensas correctamente, no sabes argumentar con lógica, y una y otra vez suenan voces de este tipo en su cabeza, cada vez que emprende un proyecto intelectual, al considerar tales pensamientos llevará a término una profecía que se cumple a sí misma y además estará apostando por la visión socialmente establecida de la mujer. Lo que ella necesita es apostar contra esos supuestos fundamentales y no a favor de ellos, ¿no? Tiene que desafiar esas definiciones sociales. Y aquí es donde la autora difiere de los junguianos tradicionales, porque ellos estarían de acuerdo en que una mujer debe diferenciarse del ánimos negativo, es decir, no identificarse con su voz, pero no añadirían el elemento de conciencia sociológica, es decir, desde los orígenes sociales del llamado ánimos negativo, que es lo que la autora está sugiriendo aquí, ¿no? Estaríamos haciendo algo en favor de la mujer si le ayudáramos a ver hasta qué punto ha asumido la definición predominante de qué son las mujeres, definición procedente de una sociedad que no valora propiamente a las mujeres. Esta sociedad también afirma que el pensamiento lógico pertenece a los hombres y al modo masculino de ser, al cual valora elevadamente. Hacemos un flaco servicio a la mujer si la animamos a creer que tiene un mecanismo interno para devaluarse a sí misma, que se llama el ánimos negativo, incluso si a partir de ahí la queremos ayudar a detenerlo, o peor, si intentamos que se adapte a sus incapacidades. Es importante denominar la autodenigración con un nombre distinto que ánimos negativo, pues el ver a través de lo que ha venido sucediendo es el primer paso hacia la liberación. Ha sido decisivo para el pensamiento de la liberación darse cuenta de que la opresión internalizada actúa en las psiques de todos los grupos no creadores de cultura. Para encontrar la liberación es esencial salir de las categorías de pensamiento alienadoras y despotenciadoras, en vez de sentirlas como propias. Porque ciertamente no son propias si uno es miembro de un grupo subordinado de una sociedad dada, en vez de miembro del grupo creador de cultura. Así, la desalienación, al ver a través de categorías falsas, es el primer paso para liberarse. Las categorías de pensamiento de origen masculino no son las categorías propias de la mujer. Representan la experiencia masculina de la mujer, que puede ser muy diferente
de la experiencia que las mujeres tenemos de nosotras mismas, sobre todo a medida que conseguimos acceder a nuestras propias voces y por tanto a nuestra propia experiencia. Así que creo que es importante que este aspecto del ánimos negativo, la autodevaluación, reciba otro nombre. Ella le llama opresión internalizada, en vez de afirmarlo como un aspecto intrínseco o universal de la psique femenina. Bien. No estoy defendiendo, dice la autora, la falta de autocrítica en la mujer o lo que los junguianos llaman inflación o arrogancia. Lo que sugiero es que esta voz interior mutiladora y paralizante, a la que los junguianos llaman ánimos negativos, se pueda llegar a ver como una internalización en la mujer de la misoginia del patriarcado. Espero que cuando esta voz se revele como lo que es, se liberarán las energías de la mujer. ¿Bien? Bien, y después vamos a ver en la próxima, un punto, esto desde el punto de vista como lo vio Freud, ¿no? El asunto este de la castración, ¿no? Es un libro bastante profundo y que, bueno, por eso no quiero dar tanto, porque si no es como que nos a todos siga la cabeza. Pero bueno, que si como lo vamos asimilando con claridad, nos llegamos a dar cuenta que es cierto que las mujeres, ¿no? Bueno, en esta sociedad, ¿no?, patriarcal, es como que siempre tenemos, ¿no?, esa tendencia a desvalorizarnos a nosotras. Por eso hoy en día fíjense que están estos movimientos del feminismo, ¿no?, que se fueron para el otro extremo, donde la mujer quiere revalorizar su imagen femenina, ¿no? Femenina. Bueno, como este es un tema complicado y bastante difícil de comprender, lo vamos a dejar para el próximo encuentro. Dentro de un rato vamos a hacer el encuentro del niño interior, ¿sí? Nos vemos. Chao, hasta luego.